En fin, el libro Reconciliación era un intento de reconciliarse con el pueblo español, pero creo que ha pasado con más pena que gloria, ya que la gente no es imbécil y la gente se acaba dando cuenta de cómo son los monarcas y lo que buscan hacer, y cuando ya te han tomado por el pito del sereno durante tantísimo tiempo, es difícil que la gente termine creyendo lo que, lo que dices y que la gente dude de las intenciones que tiene Juan Carlos. Pues bien, una vez publicado este libro, trajimos al maravilloso Javier Bleda a charlar con nosotros acerca del libro, en el que él pudo expresar un poco su opinión. Yo quiero coger este libro y capítulo a capítulo, sin por supuesto daros detalles que puedan arruinar la lectura de mis queridos seguidores, ir dando un poco mi opinión acerca de lo que va diciendo Juan Carlos. Hoy vamos a hacer el preámbulo. Así que vamos a ver un poquito qué dice Juan Carlos en este preámbulo, y luego vamos a ir cita a cita, un poco yo os iré traduciendo lo que Juan Carlos realmente quiere decir en cada uno de estos casos. Así que vamos a comenzar. En el preámbulo de sus memorias, Juan Carlos I explica las razones que le han llevado a escribir este testimonio público, ya que, según afirma, en discreción y en silencio propio de la monarquía, sostiene que con el paso de los años se han difundido interpretaciones erróneas y versiones falsas de su vida y su papel histórico, tanto a nivel personal como a nivel institucional, lo que le impulsa a ofrecer su propia versión de los hechos. Dice que él nunca había pensado en escribir una biografía, pero que al final pues se ha aventurado. Algo sacará de dinero, algo habrá sacado, no nos cabe ningún tipo de duda, la pasta que le haya podido pagar la editorial para que el emérito les haya elegido a ellos para escribir sus memorias, y bueno, así intenta limpiar un poco su nombre, pero cualquier persona con un poco de sentido común se da cuenta de lo que hay y que es imposible limpiar el nombre de una persona tan vil y tan despiadada y tan inútil y tan cateta. En fin, el texto presenta su reinado como un periodo centrado en la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista, que la va a mencionar muchísimo durante todo el libro. Y también parece que este año es el que se ponen de acuerdo todo el mundo para decir que la Constitución es lo mejor que nos ha pasado nunca, ya que hace una defensa importante en este preámbulo del orden constitucional, con especial mención a qué va a mencionar Juan Carlos, qué puso Juan Carlos en la popularidad del pueblo, pues el falso golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Y la proyección internacional del país, con Juan Carlos I subraya la importancia de la estabilidad institucional y de la continuidad del sistema político, incluso después de su abdicación. Asimismo, aborda la salida de su propia salida de España hacia Abu Dhabi, que describe como una decisión personal, no impuesta por ningún proceso judicial y motivada por el deseo de no interferir en el funcionamiento de las coronas y en las funciones de su hijo, el rey Felipe VI. En este contexto expresa sentimientos de aislamiento, resignación y abandono, al tiempo que recalca que las investigaciones judiciales abiertas han sido archivadas y que él no ha sido imputado, por lo que nos llora un poco diciendo que él no debería estar en Abu Dhabi, que debería estar en España, pero que le dejan allí porque son muy malos y él muy bueno, por supuesto. El rey no ha hecho absolutamente nada. Bueno, es que igual hay gente que piensa que no estoy siendo sarcástico. Estoy siendo sarcástico. Ahora vamos a hacer... os voy a decir todas las cosas que ha hecho Juan Carlos I. En el plano personal, en este capítulo, en este preámbulo, el autor, Juan Carlos, reflexiona sobre su edad, su estado de salud y la necesidad de dejar constancia de su trayectoria vital antes del final de su vida. Reconoce haber cometido errores en su vida privada. ¿Sabes? Lo dice como si hubiese cometido un pequeño error. Como si no le hubiesen dado absolutamente todo hecho. Todo dado. Todo lo que podías necesitar lo has tenido desde pequeño. Lo único que tenías que hacer era pedirlo.
Y aún así, te ha dado para cometer pequeños errores, o cometer errores, según tú, según Juan Carlos. Pero es que estos errores, lo primero, no son pequeños. Y lo segundo, no lo menciona como si esto, claro, me equivoqué de pintura en al pintar mi cuarto. No es un error de bulto. Son errores que han traído vergüenza, que han puesto en evidencia un sistema corrupto, un sistema totalmente destruido y podrido por instituciones tan pobres como la monarquía. La monarquía nunca tuvo clase. Si uno quiere irse a lo que es la palabra clase en la Inglaterra victoriana, o quiere irse para la realeza de Noruega, o la holandesa, o incluso la tailandesa, por salirnos un poco de Europa. Yo no creo que las monarquías sean reales, propiamente dicha. Creo que son bastante chabacanas en general. Creo que detrás de todo ese lujo, de todo ese protocolo, de todo ese dinero en joyas, en ropa, en lucir la sonrisa más bonita, en ponerte botox, viajar, hacer acto de presencia en sitios, nunca me da la sensación, en ninguna monarquía, que esa gente es una especie de élite en cuanto a modales, en cuanto a intelectualidad, en cuanto a saber estar. Creo que más bien todo lo contrario. Creo que al observar a los reyes, nunca me ha dado la sensación que sean la máxima representación de clase del país. Pero creo que en España, por este síndrome de Estocolmo que tenemos, pensamos que si no tenemos a los Borbones, nos va a ir mal. Yo incluso llegaría a decir que está en nuestro ADN, porque a lo largo de la historia, cuando nos ha faltado los Borbones, porque les hayamos echado, porque hayamos tenido suficiente, siempre ha habido nostalgia en el pueblo español de reinstaurarlos. Y cuando los han restaurado, el desastre. Absolutamente desastre. El ver cómo se burlan de nosotros día tras día. Eso es lo que vemos. Chicos, para los que me estéis viendo en directo, un like me ayuda muchísimo, así que si podéis darle a like si todavía no le habéis dado. Y luego, en la caja de comentarios, comentad. No tenéis que escuchar lo que digo, o los que me estéis viendo diferido lo mismo. Podéis poner comentarios, podéis contestar a otros comentarios. Tenemos que estar todos juntos. Yo soy de los que piensan. Vamos a quitar de en medio a esta gente lo antes posible. Porque todo el parasitismo que ya han generado con todos los familiares, con todos los que se le han acercado, con toda la gente que trabaja en Palacio, que se encarga de protocolos, vamos a quitárselo todo. Vamos a decirles que esa vida que les han dado no la merecen, que no han hecho absolutamente nada por el pueblo, más que gastárselo todo lo que hayan recibido. Ni siquiera nos dan buena imagen, ya que, no sé, las monarquías han demostrado que no tienen saber estar, que no saben comportarse en público. Lo hemos visto numerosas veces. Felipe no lo hace tan mal, en mi opinión, lo de poner la cara, porque como es el rey de los silencios y pinta lo mismo que un cuadro en tu casa de la tía Pepi, no se le da mal estar para la foto sonriendo. Pero la Leti es nefasta. Ya hemos defendido a Leticia en este canal, la hemos defendido. Pero Leti, para lo que es la percepción que pueda tener los extranjeros de España, juzgándola a ella por cómo se comporta en eventos que se supone que tiene que ser
la que acate, no sé, con Meloni en Italia, que tenía que ponerse en un lugar, pero dijo, no, yo me pongo donde yo quiera. Volviéndose un poco loca con la abuela, con Sofía, en Mallorca, aquel fatídico verano donde mostró sus verdaderos colores. Porque claro, uno piensa, es que esta gente es torpe de narices, es que son torpes, pero hasta decir basta, porque lo único que tienen que hacer realmente es sonreír, es quedar medio bien, pero se las apañan para estar en el foco de, de, de todo lo que no debería ser. Generar atención negativa, cargándose aún más la imagen de la monarquía. En fin, este preámbulo de Juan Carlos se presenta como una introducción a un relato autobiográfico centrado en el legado histórico, ofrecer su versión de los acontecimientos más relevantes de su vida pública y privada y dejar constancia de su experiencia como jefe de Estado en un periodo clave de historia reciente de España. Os voy a ser sinceros. Yo el libro Reconciliación no le considero que tenga ningún tipo de valor histórico. Simplemente es un señor, una persona que ha estado al frente del reinado, dándose golpes de pecho y diciendo que lo que ha hecho mal no es tan malo, pero lo que ha hecho bien es muy bueno. Presentándose a sí mismo como lo que él sabe que tiene ganado a los españoles, campechano. El español asocia a Juan Carlos como un campechano total, como un tío que conecta bien con el pueblo. Y hay algunas anécdotas, que alguna la comentamos ya con Javier Bleda, de pidiendo churros, que, vamos, lo de campechano, a mí es que me da vergüenza ajena la gente que lo dice. Campechano, un tío que no sabe pedir churros. Campechano, un tío que no ha estado entre el pueblo, salvo, presuntamente, cuando dicen que iba a muchos puticlubs de la carretera de Andalucía, ¿no? En esos casos puede que sí que haya estado rodeado de gente con los pies más en la tierra. Entonces, básicamente ese es el resumen del preámbulo y ahora me gustaría hacer un repaso para todos los que no conozcan un poco lo que ha hecho Juan Carlos en su vida. Sus greatest hits, como siempre, ya sabéis que aquí nos centramos en lo peor de los Borbones porque no tenemos mucho aprecio por la Casa de Borbón, ya que, habiendo estudiado historia de España, uno se da cuenta de que los Borbones han hecho muy poco por nuestro país y siguen haciendo muy poco, por lo que yo no entiendo por qué debemos estar defendiendo a alguien que lo único que siente por nosotros es, como mucho, indiferencia y como poco, odio. Ojo, ¿eh? Ojo lo que estoy insinuando ahora mismo. Yo pienso algunas veces que los monarcas españoles odian España, que dicen, no se alegran cuando algo bueno pasa por el país. Pues si gana, yo que sé, al fútbol, pues todo el mundo, vamos, hace las palmas con las orejas, incluidos los monarcas, que saben que a la gente el fútbol pues, es el pasatiempos oficial, la mayor forma de entretenimiento. Pero ¿vosotros creéis que Felipe se alegra cuando las cosas le van bien a los españoles? A Felipe le da completamente igual. A Felipe le da, pues, más igual que cuando a vosotros veis que a otra gente le va bien. Porque él no entiende y nunca va a entender lo que es la falta. Lo que es andar pensando, no me llega. Este mes voy a tirar de ahorros si los tengo, porque no soy capaz de llegar. O este mes voy a tener que ponerme a buscar otro curro después de donde estoy, porque no me alcanza. Entonces, verme representado por una persona, por una casa
que jamás lo han pasado mal y que cuando el pueblo español lo ha pasado mal, ellos nos han observado desde el palacio y lo máximo que han hecho es un discurso de mierda en Nochebuena, no me merecen respeto. Y espero que los españoles despertemos y que los españoles decidamos que se terminó, que nuestra paciencia ha sido ilimitada. Venga, repasemos los greatest hits de Juan Carlos. La fortuna opaca y las cuentas en Suiza. De la Fundación Lucum en Panamá, que cuenta con 100.000 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. Luego regulaciones fiscales a posteriores para evitar imputación fiscal. Pero como es el rey de España, pues totalmente inocente del tema. Me da mucha vergüenza, creo que esto lo he comentado de vez en cuando yo veo este tipo de cosas, siempre pienso, España se supone que es un país del primer mundo, un país desarrollado. Pero la sensación que me da a mí, siempre que veo cosas de la Casa Real o siempre que veo cosas de la clase política, es que estamos muy alejados, pero que muy alejados de lo que es un país desarrollado donde no se robe a manos llenas. Porque lo que yo veo en España muchas veces es mucho peor que lo que se ve en el sudeste asiático, donde la mayor parte de los países están en vías de desarrollo. Ojo, no en el sur de Asia. No estoy hablando de Pakistán, Bangladesh, India, Nepal. Esos tienen su propia jodienda, esos están mucho más difíciles. Estoy hablando del sudeste asiático. Lo que es ver unos políticos que se llenan los bolsillos con el dinero del contribuyente y que les da totalmente lo mismo. Las políticas que hacen simplemente es para seguir consiguiendo votos, jamás para buscar vuestro beneficio. Ningún partido político os quiere, ningún monarca os quiere. Todos tienen un profundo desprecio por vosotros. Simplemente somos, de alguna manera, digo como si yo no fuera parte, si no tuviera un pasaporte español conmigo. No os quieren, no os respetan y prefieren que las cosas os vayan mal. Y prefieren que piensen que gracias a ellos os van un poco mejor. Un síndrome de Estocolmo como un castillo. Y puede que pase en otros países, que por cierto, te saludo, Florentino, que no te he saludado. Acabas de llegar. Pasa en todos los países, pero a mí me duele especialmente cuando lo veo pasar en España. Porque yo quiero pensar que el español, cuando tú conoces a un español, tienes una sensación de poder confiar en esa persona. Creo que en general somos... Muchas veces he dicho lo de la pillería y el ser un poco pícaro, pero creo que es mucho menos de lo que la gente piensa de nosotros. Y me da mucha pena ver que España está así. No sé. A ver, sigo con Juan Carlos. Comisiones del AVE a la Meca. Aquí en unas grabaciones de Corina Larsen afirmó que Juan Carlos cobró comisiones y usó testaferros y estructuras offshore para poder llevarse la mayor parte del dinero mientras representaba a España. ¿A esta persona le importas tú o le importa su bolsillo? Pues una persona que se lo han dado todo, ¿eh? Que es que se lo han dado todo, que todo lo que pedía lo tenía solamente con el hecho de decirlo. Y aún así tenía que llenarse los bolsillos a manos llenas, señores. Son cantidades desorbitadas de dinero. 100.000 millones de dólares. 100 millones de dólares, perdón. 100 millones de dólares. Que la gente normal no ve ni un 0,01% de esa cantidad en su vida. Por favor. En fin. También, gracias a la Constitución, pues está totalmente inviolable, ¿no? Un blindaje total hasta su abdicación y conductas privadas con consecuencias públicas protegidas del cargo. Se va a matar elefantes a Botsuana con su novia mientras hace negocios, mientras está llevando muerto el dinero de los españoles y gastándoselo allí. No pasa absolutamente nada. No volverá a ocurrir. Pido perdón. Así, tal cual. Eso es que nos ha encontrado
a un valenciano que tengo aquí en el chat, que yo le ponía a Florentino a manejar la Casa Real, a racionar sus platos. Hoy no te toca carne, hoy solo patata. Y luego, pues, si sucede cualquier cosa, que tenga una buena estaca. Estoy seguro, además, que mi Florent tiene una estaca que te da con ella y igual te manda para la otra parte del mundo cada vez que no se comporten bien. No sé, es porque lo de proponer la guillotina es muy francés. Y ya sabes que a mí lo de lo francés, no especialmente. Florentino David no está aquí. No, perdona, el otro David. Javi pregunta, ¿tú qué lo sabes? ¿Cuánto nos costó Corina? La verdad. Yo creo que yo no lo sé. Eso es pregunta para Bleda. Eso es pregunta para Bleda, que Bleda yo creo que es capaz de darte una cifra. Y además te cuenta una historia que te vas a partir de risa. Bien, terminamos ya. El exilio de facto en Abu Dhabi, que no fue impuesto judicialmente, pero provocado por sus escándalos financieros, de salido, de degenerado, de persona que no es capaz de hacer una vida de abuelo normal siendo el rey de España y que tiene una necesidad constante de irse con todas las chicas, unas veces excesivamente jóvenes, actrices que se quedan preñadas y luego se caen por su balcón mientras echan agua a las plantas. O sea, la salida voluntaria, además, que dicen, no fue una salida voluntaria, fue una salida pactada para proteger la institución y para que su familia se lo puedan seguir llevando muerto. Y luego su vida privada con impacto institucional, con relaciones extramatrimoniales sistemáticas. En este libro presenta a Sofía como una criatura sensacional a la que él ha tenido respeto. No ha tenido absolutamente nada de respeto. Jamás, jamás ha tenido nada de respeto por nada ni por nadie. Esa mujer ha visto cómo el hombre la engañaba día sí y día también, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de ni pensarse cómo se sentirá. Pero luego en el libro, a dar por saco, yo le llamaba a mi Sofi. ¿Tú qué coño vas a llamarla Sofi? Tú lo que eres es en fin, los Borbones, ya sabéis que me caen sensacionales. Y luego el uso de fondos públicos y favores diplomáticos para sostener ese tipo de vida, lo cual a mí me molesta bastante, porque a esta persona no habría que darle ni agua. Bueno, sí, con la estaca, como he dicho antes. A ver, ahora quiero entrar en algunas citas del capítulo que me han hecho gracia. Es lo que hago, subrayo las cosas que me hacen gracia y luego ya las preparo para leerlas. O sea, un palo no, pero una estaca buena de campo sí. Hola Javier, ¿qué tal de fiesta y de regalos? Mal. Me he regalado yo a mí mismo una caja de cerveza. La cerveza negra que he estado bebiendo estos días. No me ha venido nadie, ni un vecino, ni nada, no ha sido un poco triste. Pero bueno, todavía quedan los Reyes, ¿no? Y mi cumpleaños, que es pasado mañana. Pasado mañana, 4 de enero, domingo, es mi cumpleaños. Ya 36 años. Qué tristeza, por Dios. En fin, algunas citas que me han llamado la atención. Desde la primera línea, el preámbulo no se plantea como una memoria explicativa, sino como un alegato, pues, de hacerse la víctima. Juan Carlos no escribe para explicarse ni para aclarar hechos, sino para reformular su papel histórico en un momento en el que ya no controla el relato y que su reputación está por los suelos. Dice que los reyes no se confiesan y menos públicamente. Lo que quiere decir aquí Juan Carlos es que los reyes no rinden cuentas. No es una reflexión cultural, no es una reflexión de pudor personal, es una declaración de principio. La confesión. O sea, que la confesión jamás formará parte de su concepción del poder. La asunción pública es de responsabilidades. La frase no introduce humildad, ni es muy campechana, sino es una frontera moral entre el monarca y el ciudadano. Él narra cuando quiere, lo que quiere y cómo quiere. Dice que siente que le roban la historia. Es que es la hostia esto, ¿eh? Esto construye ya el eje emocional del texto. Juan Carlos no se siente cuestionado, se siente desposeído.
Pero lo que ha producido en los últimos años no es un robo, es una reconstrucción de una historia que durante décadas ha estado protegida por 3 aspectos. Número 1, el silencio de los medios, que en España la prensa cortesana no le gusta hablar de la realeza, porque tienen una protección tremenda. Por otro lado, la inviolabilidad constitucional, que Juan Carlos siempre ha estado completamente blindado. Y por tercer lugar, la complicidad política transversal. Todos los partidos políticos que han estado en España, al fin y al cabo, no han producido ningún tipo de problemas en la monarquía. A pesar de que su ideología, o que en la guerra civil, muchos de ellos, de sus partidos, se pudieran alinear con la República, pero luego a la hora de la verdad se olvidan y se ponen de parte del poder. Poder quiere poder. Y para que tú estés contento, yo tengo que estar contento, ¿no? Ay, en fin, la aparición de datos sobre cuentas en Suiza, fundaciones opacas, comisiones internacionales. Esto es tu historia, Juan Carlos. No hagas de tus humildades heroicidades y de tus errores menosprecios. Porque tus errores no fue, una vez más, poner el pomo de la puerta mal. No fue olvidarte de sacar la carne del refrigerador para descongelar. No. Fue meterte un montonazo de dinero en cuentas que ni siquiera estaban en España. Fue aprovecharte de la Constitución y de todos los españoles. Luego, que es que aquí también dice, la misma por la que luché contra todas mis fuerzas tras casi 40 años de dictadura. O sea, quiero decir, Juan Carlos no luchó jamás contra la dictadura. De hecho, en este libro habla muy bien de Franco, fue designado por Franco, juró los principios del movimiento nacional y accedió al trono como la continuidad del régimen, no como ruptura. Pero luego ya lo veremos, que en capítulos próximos, que por cierto, para el que no lo sepa, hoy estamos aquí hablando del preámbulo de reconciliación. Vamos a hacer una serie comentando capítulo a capítulo todo lo que pienso de este libro de mierda. Es un libro horroroso, horroroso. Yo lo considero que no sé cómo no le dio vergüenza publicarlo, pero bueno, claro, como tiene un distanciamiento con la realidad tan tremendo, pues ya está. Luego, la transición, ¿no? Que no fue una épica personal, sino un proceso pactado, condicionado por el contexto internacional, el agotamiento del franquismo y la presión social. No hubo depuración estructural ni de cuentas. Presentarse como luchador antifranquista es releer el pasado desde el resultado, no desde los hechos. Dice el 23F, la que defendí frente a las armas cuando el intento de golpe de Estado del 23 de 1981. Por supuesto, siempre es el salvoconducto moral permanente del monarca. Juan Carlos sabe que ese fue el momento en que toda España se puso de su parte, porque salió él a decir que no queremos dictaduras. Cuando tenemos un periodista, amigo nuestro, Joaquín Abad, que estuvo en el Congreso en ese momento y piensa que Juan Carlos era el que andaba detrás del golpe, que Juan Carlos fue el que organizó este golpe de Estado, ¿no? Luego, ningún proceso judicial me obligaba a irme, que es formalmente cierto, pero materialmente engañoso, ya que Juan Carlos se marcha cuando Suiza investiga cuentas vinculadas a su nombre. Le han pillado cargándose elefantes con su novia en Botsuana. Cuando su nombre, Juan Carlos, se asocia con constantes problemas políticos para la institución. Pues es que llega un momento en el que no hace falta, es que te vayas, que te mueras, que se acabó. También dice que no ha fallado como rey constitucional. Es que lo de la Constitución es recurrente, ¿eh? Es una cosa que no deja de repetir el pesado del monarca. Un rey constitucional, Juan Carlos, no utiliza paraísos fiscales,
no acepta regalos millonarios de regímenes autoritarios donde por el hecho de ser homosexual te matan, donde las mujeres han podido empezar a conducir hace relativamente poco y tienen que caminar a 5 metros del hombre cuando están por la calle. No sé, digo yo, si tanto que has defendido una constitución, una democracia y unos valores, me parece a mí que la gente con la que te codeas no comparte esos valores, de ninguna manera. Son jeques multimillonarios que piensan que con el dinero todo lo pueden y así se dedican a hacer lo que buenamente quieran toda su vida, pues como tú, Juan Carlos. Es que al final, no sé por qué me lo cuestiono tanto, si iguales son. En fin, un rey constitucional tampoco se ampara en la inviolabilidad para eludir responsabilidades y no abandona el país en el momento en el que se investiga su patrimonio. Si se separa lo privado de lo institucional para justificar todo lo demás, el concepto de monarquía constitucional queda vacío de contenido. Juan Carlos no falló a pesar de la Constitución, sino precisamente amparado por la Constitución. Así que en este preámbulo, básicamente, Juan Carlos nos dice que se fue, que le da pena, que no quiere hacer